Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Reflexionar sobre la virtud de la caridad cristiana e impulsar un verdadero espíritu de caridad capaz de responder a los nuevos desafíos de la sociedad actual ha sido uno de los objetivos de la 33 Asamblea Diocesana de Cáritas, que tuvo lugar el día 15 de noviembre en el Museo del Ejército, convocando a unas 100 personas representantes de las Cáritas parroquiales, interparroquiales y del Consejo Diocesano de Cáritas. Antes de empezar a hablar y de reflexionar sobre lo que vivimos y aprobamos en esta asamblea, vamos a ver este vídeo, que fue el vídeo de bienvenida a los voluntarios de las Cáritas parroquiales, que recoge el sentir y también lo que es el corazón de Cáritas, el voluntariado. Quise unirme a su acción de gracias por los 60 años de servicio de caridad en la Iglesia de Toledo. Un compromiso que, según pude observar, va más allá del bien concreto que se le puede hacer a una persona, asumiendo el desafío de ser motor de cambio dentro de la sociedad mediante la difusión del espíritu de caridad y de justicia, para despertar en todos los que tengan buena voluntad una conciencia más fraterna. O sea, nuestra fraternidad a veces se adormenta o no crece, y cuando se fomenta una conciencia más fraterna es para despertarla y para hacerla crecer. De este modo, ustedes no son solo un ejemplo de civismo o de filantropía, sino que se convierten en instrumentos de evangelización a través del lenguaje universal de las obras de caridad. Es curioso, las obras de caridad no necesitan traductor, no hay un diccionario para traducir, es lenguaje universal de las obras de caridad, las entiende todo el mundo, que es un idioma comprensible para todos, escrito con el testimonio y el esfuerzo de todos los agentes de Cáritas, comprometidos con Jesucristo y con el Evangelio. Una meta ciertamente alta que se realiza por medio del trabajo artesano de cada uno de los responsables de la acción socio-caritativa a partir de una formación humana y espiritual que les permita confrontarse sólidamente con los problemas sociales siempre cambiantes a la luz de la doctrina social de la Iglesia, sin olvidar jamás el espíritu de colaboración y sinodalidad con tantas realidades pastorales que conforman el conjunto de la Iglesia diocesana. Hermanas, hermanos, los animo a seguir adelante en este esfuerzo, aprendiendo siempre del Señor, en el libro vivo de la oración y la lectura de su palabra, en el libro vivo de la vivencia de los sacramentos y de la escucha atenta a la voz de sus pastores y de su presencia en la Eucaristía y en aquellos que los sirven. Una cosa que les pido es que sean maestros de sabiduría, de esa sabiduría que el mundo necesita tanto. La necedad es impresionante. Se vende y se compra la necedad. Y los precios no son de ofertas, de liquidación, precios de extracción, precios caros. Y por favor, le pido que recen por mí. Que Jesús en cada persona no tenga donde reclinar la cabeza, los bendiga. Y la Virgen Santa en aquellas que no encontraron quien las acogiera, las acompañe siempre. Pues ahora va a ser un año, el día 5 de diciembre, de
del encuentro de una delegación de Cáritas Diocesana de Toledo con el Santo Padre, con el Papa Francisco. Por eso también hemos querido recordar con estas imágenes y con sus palabras el mensaje del Santo Padre un 5 de diciembre de 2024 y que hoy en día siguen muy presentes también en nuestra Cáritas, en cada uno de nosotros y de todos los que vivimos aquel momento inolvidable. Pero ya estamos pues vamos a recordar otro momento importante en el año 2025 que se celebra cada 2 años, que es la Asamblea Diocesana de Cáritas, y lo vamos a hacer con el director de Cáritas, José Luis González. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Y con el delegado episcopal, don José Luis Martín Fernández Marcote, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José Luis? Hola, Mónica, muy bien. José Luis, director. ¿Cuál fue el tema principal de la Asamblea y por qué es necesario hablar de la caridad cristiana en estos momentos? Pues buena pregunta, sobre todo la segunda. Pues como tú has dicho, el tema principal, y sobre todo el tema principal en Cáritas, es la caridad. Pero no la caridad como actividad, no como labor o tarea que tiene encomendada la Cáritas, y por ende todos los cristianos, por supuesto, ¿no? Sino como virtud teologal, virtud preciosa, don de Dios, que nos da la gracia pues, de abrir el corazón a los hermanos. Por eso, como es un don de Dios, pues creo que estos 2 años nos tenemos que poner a la escucha del Señor para que Él, mediante la oración, nos conceda ese don que nos haga permitirnos abrir ese corazón que tenemos muchas veces cerrado hacia los más pobres. En definitiva, es lo que muchas veces don Francisco nos dice, una de sus frases que a mí me encantan, ¿no? Que es crecer por dentro para servir por fuera. ¿Y por qué hablar ahora de la caridad? Yo creo que siempre es motivo y ocasión para hablar de la caridad. Como dice Corintios 13, si no tenemos caridad, incluso si nos dejáramos quemar, si no tenemos caridad no nos sirve para nada, ¿no? O sea, creo que todo momento es bueno para siempre hablar de la caridad. Pero puede que en estos momentos quizá la presión de los servicios sociales, la presión de la administración nos hace a veces pensar y actuar como si la administración tuviese esa responsabilidad sobre los ciudadanos y no nosotros, ¿no? Yo siempre digo que la administración tiene su mandato de los ciudadanos en cuidar a los más pobres, pero nosotros que tenemos un mandato divino de nuestro Señor Jesucristo de servir a los pobres, ¿no? Y tenemos mucho peligro de desviarnos a ser una ONG, ¿no? Lo que muchos papas, Juan Pablo II, la Deus Caritatis también lo dice claramente, esa deriva que podemos tener pues a ser pues una entidad del tercer sector normal y corriente, ¿no? Que ayuda a los pobres, que hace mucho bien, pero que la perfección de la caridad le falta. Yo creo que eso hay que retomar, eso hay que vivirlo, y yo creo que eso nunca es tarde para que le demos pues una revitalización y un esfuerzo para que pues el corazón se nos empape del amor de Dios, ¿no? La Asamblea ha dicho que se celebra cada 2 años. Pero hasta llegar a la Asamblea, hasta llegar a este tema que este año hemos escogido, ¿cómo se prepara una Asamblea diocesana? Bueno, el tema, si no recuerdo mal, empezamos ya a preparar en noviembre del año pasado con la elección del tema. Había 3 temas muy vinculados a la caridad, pero con aspectos y enfoques distintos. Entonces, en el grupo motor de voluntariado, pues lo expusimos y bueno, pues se ofreció la alternativa de la caridad con virtud, muy importante eso, ¿no? Y a partir de ahí pues estuvimos trabajando porque la idea principal también era que todos los asambleístas ya fueran con algo preparado, sabiendo de cuál es el tema principal de la asamblea, sabiendo cómo participar y pues ir preparando todo mi corazón y toda mi inteligencia para poder aportar todo lo posible, ¿no? Entonces, en enero por ahí mandamos una pequeña encuesta con 3 puntos. Uno de ellos era muy enfocado a esto, ¿no? Si nosotros
en mi Cáritas o en mi persona veo el peligro de vivir la caridad como asistencialista, como simple asistencia o simple filantropía, ¿no? Otra cuestión era también que importante era si mi Cáritas no solamente nos limitamos a esta acción caritativa, sino que somos creadores, impulsores y promovemos la caridad dentro de nuestra comunidad cristiana, que también es importante, ¿no? Ser esos impulsores de la caridad dentro de mi comunidad cristiana, ¿no? de mi parroquia, ¿no? Y había una tercera, que era también nos parecía importante, que era que si dentro de mi parroquia, esa naturaleza misma que hay dentro de la Iglesia, que se sostiene en tres patas, que son los sacramentos, la liturgia y la caridad, si estaban compensados dentro de mi parroquia. Si damos mucha importancia, por ejemplo, a la Eucaristía y no a la caridad, pues es bueno saberlo, ¿no? Y trabajar en ello, ¿no? Eso eran las tres. Y después, bueno, se preparó, después de estas encuestas, y se prepararon las dos preguntitas que hicimos en la asamblea. José Luis Delegado, el arzobispo don Francisco volvió a insistir en que Cáritas es en la Iglesia haciendo caridad, es algo que él siempre dice cuando habla de Cáritas, y también en su introducción dijo que tiene que respirar Cáritas con dos pulmones, la oración y la vida. ¿Cómo lo llevamos a nuestras Cáritas, que tendemos mucho más a hacer la acción y no tanto la oración? Sí, ese puede ser verdad el riesgo en el que podemos caer, ¿no? De que caigamos en un activismo, hacer cosas, ¿no? Proponernos, ofrecernos, como hablamos de la voluntariado, pues para dedicar un tiempo de nuestra vida, de nuestras cosas, ¿no? Pero hacerlo un poco así, simplemente por hacer, ¿no? Y sin hacerlo con un espíritu de vivir una virtud, que es la caridad, desde una fe que te mueve a servir y a los demás, y que lo haces en el nombre del Señor y porque ves al Señor en aquellos a los que estás atendiendo, ¿no? Entonces, claro, en ese elemento, en esa realidad, es muy importante pues el encontrarnos con Jesús en la oración, en el encuentro sacramental, para poder luego encontrarnos a Jesús en el que atendemos, en el que ayudamos, en el que compartimos, con el que compartimos nuestra vida y nuestra acción social, ¿no? Y por eso también es algo que se da importancia en las Cáritas parroquiales y en todas nuestras actividades, el que tengamos momentos importantes de encuentro con el Señor, ¿no? De encuentro con Dios. En retiros que podamos hacer, por ejemplo, en los tiempos fuertes, ahora en el Adviento, en la Cuaresma, ¿no? También el inicio de nuestras acciones y nuestros trabajos, nuestros encuentros, pues hacerlo siempre poniéndonos en la presencia del Señor, no sé, vivirlo un poco de esta forma. Me recordaba un poco eso, las palabras que nos decía el Papa Francisco cuando en aquel discurso que nos dio allá en Roma, ¿verdad? Ahora va a ser un año, pues terminaba en sus palabras, terminaba diciendo: aprender en la escuela de la oración, del Evangelio, de los sacramentos. Esa es la escuela para encontrarnos con Jesús, ¿no? Donde tenemos que aprender para luego poder enseñar, o en este caso, dar y darnos, ¿no?, a los demás. Por eso el seguir un poco esa idea que decía don Francisco de dos pulmones, un pulmón que ora y un pulmón que actúa, ¿no?, pues tiene que ser algo muy vivo en nosotros, ¿no? Si no, haríamos muchas cosas, pero no haríamos verdaderamente la caridad que nos pide el Señor. También fue una asamblea en la que estuvo muy presente la exhortación Diles Ite, ¿verdad? De hecho, la entregamos a los asambleístas. Hace unos programas también reflexionamos sobre esta exhortación, el amor a los pobres. También don Francisco dijo que era un libro que teníamos que tener de cabecera, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener esta exhortación de León XIV como un voluntariado de Cáritas de toda la persona, porque todos los cristianos estamos llamados a vivir la caridad? ¿Por qué? ¿Qué razones daría el delegado episcopal de Cáritas diocesana para que tengamos la exhortación? Pues porque es una preciosa exhortación que hace el Papa León,
pero que no lo hace él. O sea, ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Eso de que es escrito a 4 manos o todas esas cosas que se suele decir, como ocurrió también con el Papa Benedicto, ¿no? Y Papa Francisco. Al final, al inicio de su pontificado, el Papa Francisco escribió un documento que hacía pues una llamada de atención también a la evangelización y a la evangelización de los pobres, que es el Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces él ya hablaba de todo eso, que de alguna manera se cita y se recoge en algunos textos y algunas expresiones. Nos las recogía también luego en la ponencia el delegado episcopal de Cáritas española, ¿no? que nos hablaba de ello, ¿no? Donde nos hablaba de eso, el poner, el situar a los pobres en el centro de nuestra vida eclesial. No son un añadido, no es una cosa que realizamos un poco para cubrir un tiempo que nos sobra, sino que es que la Iglesia tiene que poner en el centro, porque lo hizo Jesús. Si es que y así recoge esa cita, ya te digo, del Evangelii Gaudium, en la que el Papa Francisco hablaba de cómo el Señor, ahora que lo vamos a vivir ya cercano a la Navidad, cómo el Señor se hizo pobre en su nacimiento, cómo vivió pobre en Nazaret, cómo caminaba por los caminos de Israel con los pobres, rodeado de pobres que estaban a su lado continuamente, y muere pobre, sin nada, en una cruz, ¿no? Entonces es una lección que nos da el Señor de estar en la pobreza y los pobres muy centrado en la vida, en el anuncio del Evangelio del Reino, ¿no? Y por eso decía Jesús: bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, el que esta exhortación apostólica nos diga el Papa León en este escrito primero suyo, aunque sea recogiendo, ya digo, muchos textos también del Papa Francisco, nos diga que pongamos a los pobres en el centro de nuestra vida, pues es un buen comienzo para poder decir qué tenemos que hacer nosotros, dónde tenemos que encontrarnos y qué tenemos que movernos, ¿no? Y ahí pues la lectura pausada y la reflexionada de esta exhortación nos va a ayudar mucho a nuestro trabajo digamos, evangelizador y pastoral. Director, que se produjo también en la asamblea la renovación del equipo directivo, y tras 4 años ya en el cargo, el otro día pensaba yo, digo, hay mucha diferencia entre hace 4 años, cuando te hacen el nombramiento, que no sabíamos lo que íbamos a tener por delante, a este momento en el que ya traemos una trayectoria y ya no se vive igual, un poco con más seguridad. ¿Cómo ves las Cáritas en estos momentos, y como director, qué es lo que más te preocupa? Pues, a mí cuando me nombraron, me propusieron el servicio de director, pues me entró un pequeño pánico, porque lo que temía era que Cáritas se convirtiera, por culpa de mis decisiones o mi trabajo, se convirtiera en una ONG, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy satisfecho de que después de 4 años veo una Cáritas muy consolidada. El equipo anterior nos dejó una Cáritas muy bien hecha, y nosotros creo que la hemos consolidado en lo que hemos podido, en nuestra humildad, muy consolidada. Creo que tenemos una reputación muy sólida también, muy sólida con administraciones, y a nivel público también, y dentro de la Iglesia creo que también tenemos una reputación, y esa no la hemos ganado todos. Voluntarios, trabajadores, agentes, todo el mundo que nos apoya, nos la hemos ganado, ¿no? Y ya también he dicho muchas veces que creo que cuando hablamos con las demás Cáritas, Cáritas Toledo tiene una Cáritas muy rica, tanto en voluntarios como en proyectos, como en programas, ¿no? Tiene una Cáritas muy rica, y la verdad es que en ese sentido pues estuve muy contento, ¿no? Sí que es verdad que tenemos que trabajar mucho, yo creo que son en 2 aspectos principales. Uno, en la unidad entre todos. Yo creo que hemos ganado mucho también, pero creo que tenemos que ganar bastante en la unidad entre diocesana y Cáritas parroquiales. Siempre hay una diferencia que yo no consigo entenderla muy bien, pero yo creo que tenemos que trabajar desde el equipo directivo en
en reducir esa distancia que hay. Y bueno, y también lo que también he dicho a veces, ¿no? Que la comunicación cristiana viene, que tenemos que trabajar en ello. O sea, todos nuestros medios, nuestros recursos tienen que estar a disposición de todas las caritas, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho. De lo que me preocupa, pues me alegro que me lo preguntes, porque esta preocupación que hay ahora en la actualidad es por el tema del sinhogarismo, ¿no? O sea, que estamos teniendo muchísimos casos de personas que están en la calle, y la verdad es que es un pequeño escándalo, escándalo para todos, pero también para la Iglesia, ¿no? Que podamos permitir que haya tantas personas en la calle, ¿no? El último caso que conocí fue una persona que estaba en la calle simplemente por una herencia familiar. Estaba en la calle, la señora, ¿no? Tanta gente que está de muchas maneras, por muchas vicisitudes, ¿no? Creo que urge, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a las administraciones que están afectadas, ¿no? A la Junta, por la estrategia que tiene el sinhogarismo, una estrategia que, bueno, que parece que no se ha puesto en funcionamiento, o que parece que no tiene, recursos, al Ayuntamiento y a Cáritas, ponernos en contacto, ponernos en un consenso. Tenemos que hablar, porque la verdad es que este fenómeno creo que lo tenemos es un problema gordo que tenemos que resolver entre todos. Creo que la Iglesia tiene esa responsabilidad de cuidar a estas personas que seguramente serán los más pobres y, como decía el Papa Francisco, los más descartados, ¿no? Que no son palabras bonitas, ¿no? Por lo cual, pues bueno, yo creo que Cáritas, dentro de nuestra independencia, nos ponemos a disposición de la gestión, pero creo que esto lo tenemos que solucionar entre administraciones y la Iglesia. Es un reto que tenemos que trabajar en relación a las personas sin hogar. Antes de hablar de la ponencia, vamos a ver este vídeo que se titula Abrimos camino a la esperanza, que recoge cómo es Cáritas diocesana hoy, sobre todo en los servicios diocesanos, porque faltan Cáritas parroquiales, faltan voluntarios, faltan muchas personas que están dentro de la Cáritas. Lo pusimos la semana pasada, pero también se presentó en esta asamblea. Abrir camino a la esperanza es practicar una caridad comprometida y anunciar la buena noticia. Esta es nuestra misión, este es nuestro compromiso. Todos los agentes de Cáritas Diocesana de Toledo queremos hacer visible y poner en el centro de nuestra acción la realidad de tantas personas que un día han perdido el rumbo o el sentido de su vida, que no encuentran esa oportunidad para salir adelante, encontrar un trabajo o un lugar donde vivir, una sonrisa que les anime, encontrar a alguien que les escuche y les alivie la soledad. Seguidores de Jesús, se nos invita a vivir la caridad, pan que se parte y reparte entre nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más pobres y vulnerables. La pobreza en nuestra archidiócesis es un fenómeno estructural que persiste más allá de la coyuntura económica general. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado. Los ricos son más ricos y los pobres tienen mucha mayor dificultad para salir de la pobreza que se ha instalado en sus vidas y que no les permite alcanzar oportunidades para salir de ella. Nuestra intervención en Cáritas se desarrolla en un escenario marcado por precariedad laboral, aumento del coste de vida, crisis habitacional, irregularidad administrativa o salud mental. En Cáritas Diocesana de Toledo, nuestro compromiso es vivir y estar en el mundo desde el amor de Dios. Los cristianos y cristianas de este tiempo estamos llamados a ser la comunidad de los conmovidos, los que siguen los pasos de Jesús y se entusiasman con sus palabras y su manera de ver la vida, los que hacen suya su forma de mirar y perdonar, de escuchar y consolar. Son aquellos que no van a pasar de largo, los que se van a involucrar entre los entresijos del dolor, de los desencuentros, de la pobreza, del sufrimiento. La caridad organizada sigue siendo el motor de transformación social. Con cada acción y cada acompañamiento reafirmamos nuestra misión, llegar y llevar la esperanza a quienes más la necesitan,
demostrando que somos testigos vivos del amor de Dios en el corazón de la archidiócesis. En Cáritas, después de cada acogida, hay una red de personas, más de 1.170 personas voluntarias, 75 trabajadores, sacerdotes y recursos y programas organizados para acompañar y proponer caminos de esperanza. Agentes al servicio de los más necesitados, que comparten tiempo, entrega, habilidades, para mejorar la vida de quienes menos oportunidades tienen. Ejercer la caridad implica relaciones de fraternidad y de amor, reconociendo a Jesucristo en el hermano. El amor recíproco nos ayuda a llevar las cargas los unos de los otros, para que nadie quede abandonado o excluido. Pues este vídeo resume un poco pues también lo que es Abrimos Camino a la Esperanza, que es otro de los objetivos también de esta Cáritas. Mientras haya personas, hay esperanza, que es el lema de Cáritas en este año 2025. He delegado la ponencia de esta asamblea, corrió a cargo del delegado episcopal de Cáritas Española, don Luis Miguel Rojo, y la tituló Una iglesia que no pone límites al amor. Esta ponencia está subida en el YouTube de Comunicación Cáritas Toledo y ahí se puede escuchar completa y se puede ver también todo lo que hablamos en la asamblea, que hoy en apenas media hora no nos da tiempo a desgranarla por completo. ¿Cómo podemos resumirla brevemente? ¿Cuáles fueron los principales puntos? Porque sí que lo hizo en varias partes que recoge su ponencia. Sí, naciendo un poco de una contemplación o diríamos de reflexión sobre la situación, de lo que ayudaba también todo lo que es el informe FOESA, que estaba recientemente también publicado, ¿no? Donde se descubre pues la realidad de la situación de la sociedad. Algo se ha dicho en el vídeo también, ¿verdad?, de cómo la fractura entre las personas, entre los grupos, los más ricos y los más pobres, pues está haciendo cada vez más grande, ¿no? Porque hay personas que están en una situación en la que les es muy difícil salir de esa situación, porque parece como que tienen un muro que les impide, ¿no?, salir hacia adelante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, él hablaba de que había que hacer como un cambio de paradigma, ¿no?, de un cambio total, donde se pusiera verdaderamente el centro en la persona y en las relaciones personales, ¿no?, en la casa común y en el cuidado de la realidad de los demás, ¿no? Y entonces él hablaba un poco en ese sentido de lo que podíamos llamar como unos rasgos, unas tensiones, y luego alguna vez, y por último, como una especie de lo que serían los compromisos que deberíamos tener en todas las Cáritas, ¿no? Entonces ahí hacía como una reflexión bonita, resaltando pues algunos de esos rasgos que tiene que tener siempre nuestra realidad, nuestras Cáritas y todo nuestro trabajo dentro de Cáritas diocesana, de Cáritas parroquial, de todo lo que es las realidades en los diversos ambientes, ¿no? Donde pues yo creo que recogía un poco la citación que te decía antes también del Evangelii Gaudium del Papa Francisco y que luego recoge de alguna manera también Dies Irae, ¿no? Y era donde un poco hablaba él de rasgos como el de reconocer a Cristo en los pobres, ¿no? Que significa no simplemente lo que entendemos en un sentido asistencial de dar porque damos a las personas, sino el establecer una relación mucho más profunda, ¿no? Decía el ser amigos, que quiere decir prestarles nuestra voz para ayudarles en sus causas, en sus problemas, ¿no? También el recoger esa misteriosa sabiduría que nos muestra el Señor,
donde nos habla a todos a través de los pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera, él hablaba de eso, ¿no? De reconocer a Jesucristo, a Cristo en los pobres, ¿no? Luego también la opción preferencial por ellos, ¿no? Donde si el Evangelio no tuviera esa opción preferencial por los pobres, pues seríamos una sociedad o un mundo donde lo que nos presenta el mundo de las comunicaciones, ¿no? Social, donde mucho ruido, muchas palabras, pero luego muy poca realidad, muy poca obra de trabajo con los demás, ¿no? Porque no se pone esa opción preferencial y verdadera en ellos, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Insistía él en esa opción preferencial, que significa ponerlos en el centro de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, de nuestro trabajo también. Y luego también por lo tanto, lógicamente, decía, el tomar esta opción y descubrir esta realidad significa comprometernos por transformar. Esa tiene que ser un poco la realidad también de nuestra sociedad, de nuestras Cáritas y de los cristianos, ¿no? El de transformar las estructuras, que no hagamos o no vivamos en unas estructuras que creen injusticia, que creen pobreza, que creen desigualdad, porque están construidas pues en la riqueza o en el poder o en el ambicionar, ¿no? Y donde los más débiles pues quedan atrás y no pueden seguir ese ritmo, ¿no? Y esas estructuras no les ayudan, ¿no? Entonces hay que transformar, tener una labor transformadora, como aquello que decía Jesús de ser sal y luz en medio del mundo, ¿no? Pues transformar esa sociedad, transformar nuestra vida, nuestras parroquias, nuestros pueblos, nuestras comunidades, pues transformar esas estructuras que desde lo pequeñito, aunque sea luego ir transformando lo más grande, para hacer que sea una sociedad más justa, ¿no? Donde las estructuras no construyan desigualdad y pobreza, sino donde todos seamos hermanos y somos iguales, ¿no? Entonces, un poco en esos puntos bastaba él lo que eran los grandes rasgos digamos, de su ponencia. Ya estamos fuera de tiempo, pero nos quedan dos temas que tenemos que decir, y aunque sea brevemente, José Luis, se terminó la asamblea con la declaración final, que recoge la declaración final, que es, por así decirlo, la tarea que tenemos de aquí a los próximos años. Brevemente, ¿por dónde tenemos que ir? Sí. Bueno, fruto del trabajo que se hizo dentro de la asamblea, pues se ha plasmado en el documento en tres actividades o acciones que nos tenemos que centrar y tenemos que impulsar desde la Cáritas diocesana y también de las Cáritas parroquiales, que es, lógicamente, y creo que es lógico, la formación sobre la virtud de la caridad. Un segundo punto, que es la oración, lógicamente, la oración, como he dicho antes, como don de Dios, hay que pedirlo, la oración. Y otro también, y creo que es importante, que es encuentros parroquiales hermanos sobre la caridad. O sea, encuentros de todo tipo, tamaño, pero de la caridad hay muy poquitos, pues fomentar esos encuentros. Ese es el trabajo y acciones que queremos que en estos 2 años se vayan haciendo. Y todo esto dentro de que estamos en sínodo. ¿Por qué tenemos que hacer grupos sinodales en Cáritas? Don Francisco nos insiste, nos vuelve a insistir. Ahora, cuando finalicemos el último que vamos a ver, va a ser el vídeo de don Francisco animando a hacer grupos, pero como delegado episcopal de Cáritas, ¿por qué tiene que estar Cáritas en estos grupos sinodales? No, sí, estar por estar, no tenemos que estar por estar o porque... Porque tenemos que estar... Porque tiene que ser importante. Eso es. Mira, decía el delegado en la ponencia, uno de los puntos de esos retos, decía que en el encuentro con los pobres, los pobres tienen que sentir en nosotros que le abrimos la puerta para que participen, para encuentren amistad, para que encuentren protagonismo, o sea, que no sean sujetos que reciben y que simplemente, no, sino que ellos participan, se hacen amigos y colaboran, ¿no? con un protagonismo dentro de esa realidad. Y entonces decía él que había que romper un poco esas políticas sociales donde se hacen las cosas hacia los pobres, pero nunca con los pobres y de los pobres. No los escuchamos, no los dejamos participar, no los dejamos colaborar y aportar en nuestras realidades. Y ellos pueden aportar tantas cosas, ¿no? Cuando vamos viendo las realidades que tenemos presentes en Cáritas, ¿verdad?, de migrantes que vienen, que aportan pues
una riqueza que a lo mejor nosotros estamos casi perdiendo, de religiosidad, de familiaridad, pues aportan muchas cosas y tenemos que oírlo. Entonces, un sínodo que es caminar juntos y es exponer nuestra realidad eclesial y ayudarnos unos a otros, pues tiene que contar. ¿Cómo no? Si no contáramos con Cáritas y con los pobres, y no los escucháramos, no participáramos, no se sintieran protagonistas también ellos, pues yo creo que se quedaría un sínodo un poco cojo, ¿no? Entonces, no por hacer un número por hacer un número, ¿me entiendes? Sino porque yo creo que tienen que ser protagonistas también de esta realidad de la Iglesia, porque ellos se sienten Iglesia, la Iglesia les está acogiendo y dando el cariño y la caridad con la acción social de la Cáritas, y ellos tienen que sentir también que son protagonistas en esta Iglesia, aportando y hablando de ello. Pues estas son las razones que da el delegado episcopal de Cáritas, pero también don Francisco en este vídeo nos dice cómo tenemos y por qué tenemos que formar grupos sinodales en las Cáritas parroquiales y en la Cáritas diocesana. La Iglesia solo existe para anunciar a Jesucristo, para evangelizar. Se evangeliza a través de la palabra, de la vida, del testimonio, pero sobre todo también a través de la caridad. En nuestro sínodo diocesano tienen que estar muy presentes y formar grupos sinodales, todos y cada uno de los grupos de Cáritas. Desde cualquier grupo que exista en las ciudades, en los pueblecitos, en donde existe muchas veces la sensación de que se está todo vaciando, pero en todo tiene que haber, donde hay Cáritas, donde hay manos unidas, donde hay todas estas realidades, tienen que ser grupos sinodales. Grupos sinodales que nos inviten, que si no tenemos caridad no somos nada. Ya podríamos tener todos y absolutamente para dar y para ser realmente y querer ser eficaces, ya podríamos hacer un sínodo con unas buenas estructuras. Si no tenemos caridad, si no tenemos amor, no somos nada, como dice preciosamente San Pablo en su magnífica carta a los Corintios. Animo a todos, Cáritas, Manos Unidas, todas las realidades que trabajan haciendo caridad en la Iglesia, todos los que hacen el servicio a los más pobres y necesitados, os invito a ser grupos sinodales. No os dejéis de apuntar cada grupo de Cáritas para que seáis desde las parroquias o interparroquiales, desde vuestras realidades, pero ser grupos sinodales para que transmitamos el testimonio de la caridad, evangelizando a un mundo necesitado de amor y de misericordia. Pues ya tenemos tarea, tenemos que crear los grupos sinodales y tenemos muchas más cosas que hacer también en Cáritas. Nos hemos pasado mucho tiempo permitido en el diaconía, pero bueno, nunca, muy pocas veces tenemos juntos al director y al delegado episcopal. Nos falta el administrador, que también pues le tenemos presente también en este programa. José Luis, muchas gracias. A ti, Mónica. Y al delegado episcopal también, José Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos despedimos, nos encontramos aquí la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.